Buenos días para todos. Hoy estamos entonces empezando este mes de abril. Es el mes que hemos escogido para enfermedades cardiovasculares o anestesia cardiovascular y sus patologías. Para abrir este mes estamos con la doctora Sara Zambrano, residente de segundo año, que nos da este tema que siempre será importantísimo y siempre será un reto para nosotros como anestesiólogos evaluar pacientes con enfermedad coronaria que van para cirugías no cardíacas. Y ellos quisieron titular la enfermedad coronaria optimización adecuada. El asesor es el doctor Alejandro Sepúlveda, anestesiólogo cardiovascular de Bolivariana, quien trabaja en la Fundación Santa Fe, en la Hospital Universitario San Vicente, perdón, Fundación. Bueno, Sara, muchísimas gracias y muchas gracias a los que están allá en presencial y conectados. Listo, doctora. Entonces, muchas gracias por esa introducción. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sara Zambrano, soy residente de segundo año de anestesia de la UPB y hoy les traigo esta charla, Enfermedad coronaria y anestesia, optimización adecuada. Quiero aprovechar este momento entonces para agradecerle al doctor Alejandro Sepúlveda, quien fue mi asesor para esta charla. Listo. Entonces, dentro de la agenda del día de hoy vamos a empezar con una introducción, luego vamos a hablar algunas cositas específicas del cálculo del riesgo, continuaremos hablando de test diagnósticos, continuaremos con el manejo específico de la enfermedad coronaria y terminaremos con unos mensajes clave. Entonces, para empezar con la introducción, lo primero que yo les quiero dejar claro es por qué es importante hablar de los pacientes con enfermedad coronaria. Entonces, es conocido que cualquier antecedente de una enfermedad cardiovascular, específicamente una enfermedad coronaria, aumenta el riesgo de MACE perioperatorios, que son los MACE, son los eventos adversos mayores cardiovasculares, dentro de los que se encuentran infarto, ACV, muerte, entre otros, ¿cierto? Y el hecho de tener un antecedente cardiovascular aumenta el riesgo de esos MACE 3.5 veces. Ahora, hablando específicamente, quiero que delimitemos qué es esa parte de enfermedad coronaria. Entonces, la enfermedad coronaria incluye diferentes como subtipos de patologías. La primera que tenemos es el síndrome coronario agudo. Este se caracteriza por una injuria miocárdica que suele estar mediada por hipoperfusión. Por lo general, lo que ocurre es que hay una placa aterosclerótica que se erosiona, eso genera trombos y microémbolos que van a tapar la circulación distal y por tanto afectar la perfusión de ese miocardio. Dentro de los síndromes coronarios agudos tenemos tres posibles manifestaciones. La primera es la angina inestable, en la que hay una hipoperfusión que es transitoria y no logra elevar biomarcadores. Tenemos también el síndrome coronario agudo sin elevación de NST, en el que hay una isquemia que es subendocárdica y hay elevación de biomarcadores, pero no hay manifestaciones electrocardiográficas. Y el síndrome coronario agudo con elevación de NST, en el que la injuria o la isquemia es transmural y genera pues alteraciones en el electrocardiograma. Sin embargo, dentro de la enfermedad coronaria hay otro ámbito que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta y es la enfermedad coronaria crónica. Esa enfermedad coronaria crónica puede ser un paciente que tuvo un síndrome coronario agudo que ya se le estabilizó y se le hizo su manejo pues, para el síndrome coronario, o tenemos también los pacientes con angina estable. Aquí quiero hacer como un especial énfasis. Son pacientes que se quejan del dolor torácico, pero que característicamente no tienen esa angina increciendo, que esa angina te presentas con el ejercicio, con actividades extenuantes, dura poco tiempo, pero también esa parte dentro de este síndrome coronario específicamente. Lo que les quiero decir es que la angina estable no se considera una condición cardíaca activa y por tanto no es una de las condiciones con la que más riesgos se asocian esos pacientes. Entonces, preguntar muy bien la clínica de estos pacientes es fundamental a la hora de hacer la preanestesia, ¿cierto? Es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Hablando un poquito más de epidemiología, quiero que nos hagamos el contexto de a qué nos estamos enfrentando. Se estima que por año se hacen más o menos 313 millones de cirugías no cardio y la prevalencia de enfermedad cardiovascular en esos pacientes que van para cirugía no cardio es más o menos del 18 al 25%, que como ya mencionamos, cuando hay un antecedente de enfermedad cardiovascular, tenemos un mayor riesgo de MACE perioperatorio. Pero no es solo el hecho de tener cualquier enfermedad coronaria o cualquier enfermedad cardiovascular. Condiciones como la localización, hace cuánto, si mi paciente lo reperfundieron o no, cuál es la extensión de la enfermedad, son lo que me van a hablar de que hay un mayor o menor riesgo de MACE, ¿cierto? Tener en cuenta que las complicaciones cardiovasculares ocurren en más o menos 3% de los pacientes que están hospitalizados para una cirugía no cardio,
Y hay un grupo específico de pacientes que quiero que comentemos el día de hoy, que son los pacientes a los que se les hizo una revascularización percutánea y tienen un stent liberador de fármacos. ¿Por qué? Porque uno piensa que muchas veces pues, ese paciente no se tiene que enfrentar a él. Sin embargo, como vemos, hasta 3% de los pacientes requieren una reintervención, una cirugía no cardio mayor en los primeros 6 meses, 11% en el primer año y hasta 24% en el segundo año después de la implantación de este liberador de fármacos. Y eso hace que usted entonces tenga que saber cómo manejarlo. Por último, no solo es frecuente que ya nos encontremos a estos pacientes, sino que cada vez se va a volver más frecuente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un cambio en las pirámides poblacionales, cada vez hay más pacientes ancianos, los pacientes ancianos se relacionan más con enfermedad cardiovascular y se estima que para el 2030 un quinto de los pacientes mayores de 75 años van a necesitar una cirugía mayor no cardio y se estima que para el 2030 más o menos la población entre 75 y 85 años aumente en un 60%. Es decir, querámoslo o no, nos vamos a tener que enfrentar ante esos pacientes. Listo. Entonces, cuando planteamos pues como la realización de esta charla, quisimos basarnos específicamente en las guías del 2024 de la AJA para la valoración preanestésica de esos pacientes. Yo siento que un resumen grande y una foto que uno tiene que tener en el celular para consultar al momento pues de discutir este tema es este cuadrito conceptual que agrupa la mayoría de recomendaciones específicas para esos pacientes que van para cirugía no cardio. Entonces, empezando, la idea de esta charla es como ir desglosando más o menos este algoritmo, haciendo como unas acotaciones específicas y para ya luego empezar a hablar pues como del manejo específico de la enfermedad coronaria. Pero lo primero que quiero que hagamos es una contextualización en el tiempo. Yo tengo que saber ante qué cirugía me estoy enfrentando. Si hacemos zoom, pues como en la parte de arriba, en la parte principal, lo primero que nos dice la guía es, usted está con una cirugía emergente, ¿sí? Entonces no hay tiempo de hacer una optimización, no se ponga a pensar que tiene que mandar uno para clínicos adicionales, si es emergente usted tiene que ir derecho para la cirugía, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno va a la guía europea del 2022, hay un tipo de pacientes que de pronto no está tan claro en la guía del 2024 y es la cirugía prioritaria o tiempo dependiente. Esos pacientes que no están especificados en la guía del 2024 son pacientes que si bien no tiene que ser resuelta en las primeras 6 o 24 horas como si fuera una cirugía urgente o emergente, el pronóstico de esos pacientes sí cambia a medida que pasa el tiempo y a medida que usted pospone esa cirugía. Y quiero que tengamos ese subgrupo también como aquí entre ceja y ceja, porque al final de la charla voy a hacer como unas acotaciones especiales para este grupo de pacientes, por eso quiero que lo tengamos también en cuenta. Listo. Ahora, hablando un poquito más de la valoración preanestésica, segundo mensaje clave de la charla es la piedra angular en la optimización de estos pacientes. Es el momento que yo tengo para convertir a mi paciente a su mejor forma posible para que le vaya muy bien en la cirugía. Entonces, yo en esa valoración preanestésica, ¿qué voy a determinar? El riesgo perioperatorio de mi paciente, que a su vez ese riesgo va a estar influenciado por el riesgo propio del paciente, es decir, sus patologías y comorbilidades, el riesgo propio de la cirugía, que ya vamos a ver cómo lo determinamos, y no solo me permite hablar como anestesióloga de un porcentaje de riesgo, tienes tanto riesgo de que te ocurran tales medios postoperatorios, sino que también me permite ayudarle a mi paciente a tomar una decisión informada acerca de los riesgos a los que se está sometiendo en este procedimiento, ¿cierto? Adicionalmente, en la valoración preanestésica vamos a mirar si ese paciente necesita test cardiovasculares avanzados o no. Y el tercer mensaje clave que les quiero dejar en esta charla es que la historia clínica y el examen físico es la parte fundamental de la valoración preanestésica. Si nos vamos aquí a este cuadrito de la guía, lo primero que nos dicen es descarta que su paciente no tenga una patología cardíaca activa, que no tenga arritmias inestables, que no tenga un síndrome coronario agudo o que no esté con una falla cardíaca descompensada. ¿Y yo cómo hago eso? Con mi interrogatorio y mi examen físico. En el interrogatorio tengo que buscar dolor torácico, disnea, palpitaciones u ortopnea, y cuando estoy en el examen físico, pues mirar si mi paciente tiene una distensión yugular, un tercer o cuarto ruido, si tiene edema en los miembros inferiores, si tiene soplos, todo eso vale más que cualquier otro test diagnóstico pues adicional que hagamos. Listo. Adicionalmente, en la valoración preanestésica nosotros vamos a poder modificar el manejo médico
Aquí les quiero hacer como un llamado de atención que también es nuestra responsabilidad de hacer cambios en el estilo de vida, y esos cambios en el estilo de vida no es solo cese de tabaquismo, también es nuestro trabajo hablar de la dieta, del ejercicio, del cese de alcohol, etcétera. Y por último, dependiendo de este riesgo cardiovascular y de este riesgo que determinemos en la valoración preanestésica, también vamos a poder determinar cuál es el mejor lugar para que a mi paciente se le haga ese procedimiento. Listo. Entonces, continuando, vamos a empezar a hablar un poquito del cálculo del riesgo. Entonces, les había dicho que el riesgo perioperatorio va a estar compuesto por el riesgo propio del paciente y el riesgo del procedimiento. Aquí hablamos alto riesgo de MACE cuando la sumatoria de esos dos riesgos me dan más de 1%. ¿Cómo hago para determinar cuál es el riesgo del procedimiento? Si bien la guía del 2024 nos deja pues como una tablita específica donde busquemos cuál es ese riesgo elevado, si está en la guía del 2022, y los procedimientos que están clasificados como riesgo intermedio y riesgo alto son son los procedimientos que yo tengo que tener en cuenta porque tienen alto riesgo de MACE, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago para estimar el riesgo específico de mi paciente? La guía del 2022 nos dice, use cualquiera de las herramientas que son validadas. ¿Cuáles son esas herramientas? Tenemos las 7 herramientas que todos acá hemos conocido y hemos discutido. No recomiendan una sobre la otra. En realidad todas tienen muy buena validez interna y validez externa. La que mejor área sobre la curva tiene es el NSQIP. Sin embargo, cualquiera de las otras pues también está bien. Que quiero así como llamarles la atención, que el RCRI es una escala que ha pasado la prueba del tiempo, está desde los años 2000, y como es tan viejita, es a partir de la cual se han hecho la mayoría de estudios de riesgo cardiovascular. Entonces, si usted está hablando en términos de riesgo cardiovascular, quizás le va mejor hablando de RCRI, pero por ejemplo, si usted hace un NFQIP, no solo va a tener el riesgo de MACE postoperatorio, sino que también va a tener el riesgo de delirium postoperatorio, náuseas y vómito postoperatorio, y todas las complicaciones que pueden estar asociadas, que puede ser un poquito más fácil para la toma de decisiones del paciente, porque usted le está objetivando esos riesgos, ¿cierto? Listo, entonces ya hicimos la parte superior de la guía, ya en lo que quiero que nos basemos es, ellos nos dijeron que buscáramos el riesgo específico del paciente, pero ellos ¿qué nos dicen además? Que miremos si nuestro paciente tiene alguna de estas patologías que son las modificadoras de riesgo. ¿Y qué modificadoras del riesgo hay? Estamos hablando de paciente coronario, obviamente un paciente previamente revascularizado, sea por intervención percutánea o por intervención quirúrgica. A partir de ese momento, eso hace que mi paciente ya se meta, ay, no pude, hace que mi paciente ya se meta en esta columna de la derecha, es decir, mi paciente ya tiene un modificador de riesgo. Eso hace que su escala sea elevada y hace que yo tenga que tener como unos cuidados adicionales. Sin embargo, el siguiente punto que quiero que tratemos, que es donde convergen los dos tipos de pacientes que tenemos en la enfermedad coronaria, es la determinación de la clase funcional. ¿Y por qué quiero que hablemos de esto? Porque independiente de si mi paciente tiene un modificador de riesgo o no, si yo tengo una buena clase funcional, puedo ir a la cirugía y no hemos hablado de ningún paraclínico específico, de ninguna cosa adicional, pues como diferente. Entonces, ¿qué nos dice la guía de la de la clase funcional? Entonces, nosotros solemos hacer esa valoración determinada por valores subjetivos, o sea, nosotros decimos, es capaz de subir o no 2 pisos por las escaleras, y sí, más de 4 metros, entonces me voy tranquila, tiene un adecuado consumo de oxígeno. Sin embargo, la guía es muy específica en decirnos que debemos usar herramientas estructuradas. ¿Y cuál herramienta es la que nos aconsejan que usemos? Entonces está el DASI, en el que es una escala muy fácil de aplicar, simplemente son un montón de preguntas en relación a las actividades de la vida diaria, si el paciente las puede hacer o no. Eso nos da un puntaje entre 0 y 58.2, y a partir de eso el punto de corte va a ser menos de 34 o más de 34 puntos. ¿Y de dónde viene esa parte de que debemos usar el DASI más que la clase funcional subjetiva? Viene de este estudio multicéntrico que salió en el 2018 en el Lancet, y ellos lo que hicieron fue coger 1.400 pacientes que iban para cirugía cardiomayor, perdón, y lo que hicieron fue medir la clase funcional subjetivamente por el anestesiólogo,
les aplicaron el DASI y les hicieron luego un test de ejercicio cardiopulmonar, que es donde sí se puede determinar pues objetivamente ese PO2. Y que se dieron cuenta que si bien la clasificación subjetiva tiene una especificidad de casi el 95%, la sensibilidad es de menos del 20%. Y por eso no es una estrategia que podamos aplicar a todos los pacientes y nos recomiendan que mejor nos vayamos al DASI, que sí tuvo un mejor desempeño en, pues en este estudio. Listo. Entonces, ahora verdaderamente, ¿cuáles son esos test diagnósticos que nos recomienda la guía, que es donde yo creo que la mayoría de personas tenemos el enredo a la hora de enfrentarnos en un paciente cardíaco? Entonces ya habíamos llegado a esta parte y habíamos dicho que nuestro paciente estaba en la columna de la derecha porque tenía un factor modificador de riesgo, porque tenía enfermedad coronaria. ¿De qué paraclínicos adicionales nos hablan ellos? Nos hablan de un electro, de 12 derivadas y de un ecocardio con una recomendación 2A y 1,2A. Pero no significa que a todos los pacientes se lo tengamos que mandar. Hay unas indicaciones específicas o hay algunas cosas específicas en las que nos tenemos que fijar. Entonces, ¿qué nos dicen del electrocardiograma de 12 derivadas? Que en los pacientes con enfermedad coronaria conocida, es decir, un paciente que tiene ese antecedente de enfermedad coronaria, usted lo podría considerar. Sin embargo, ellos no nos dicen que tenga ningún valor pronóstico adicional, solo nos están diciendo que es para conocer cuál es ese electrovase del paciente para que usted pueda hacer una adecuada vigilancia. No quiere decir que si usted no tiene un electro o que si usted tiene un electro, eso le agregue información al riesgo de su paciente, ¿cierto? Y lo que sí nos dicen es que si su paciente tiene alguna alteración específica en ese electrocardiograma, usted sí debería considerar de pronto hacer algunos test o algo más de investigación. ¿Cuáles son esas alteraciones específicas? ¿Alguien sabe qué hay acá en este electro? Bueno, tiene y eh, en dedos de 13ABF también tiene unas ondas Q patológicas o significativas, que es uno de las cosas pues, que tenemos que tener más en cuenta. Otros hallazgos, Cami, esto se tostó. Otros hallazgos también un segundo, otros hallazgos en el electrocardiograma que podrían ser importantes son, por ejemplo, eh, una depresión o una elevación de LST, que tenga una prolongación del QT. Hay otros dos específicos hallazgos que yo quiero que mencionemos, que son, a mí te va a tocar quedarte ahí porque se quedó. Que son, por ejemplo, el infradesnivel del ST. ¿Ese por qué es importante en nosotros? Porque cuando hay presencia de un infradesnivel de más de 0,05, se asocia con mayor mortalidad y médicos operatorios en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Y otro importante también es el bloqueo de rama izquierda, que es el que va a salir acá, porque el bloqueo de rama izquierda, si usted lo encuentra en un electrocardiograma, menos del 10% de los pacientes tienen un corazón estructuralmente sano. Usted lo más probable es que tenga también una alteración no solo funcional, sino estructural en ese corazón y hace que su paciente tenga un mayor riesgo. Listo. Ahora, ¿qué nos dicen de la ecocardio? Ellos nos dicen que debemos mandarla para conocer cómo es la función principalmente del ventrículo izquierdo de ese paciente. ¿Y cuál es la recomendación? En general, todo se resume en una palabra: clínica. Si su paciente no tiene un empeoramiento de la clase funcional, no tiene disnea, no tiene soplos, no tiene ningún hallazgo relevante al examen físico, un ecocardio no le va a aportar ninguna información adicional. Sin embargo, muchos pacientes, cuando tienen el antecedente de enfermedad coronaria, le llegan a uno a la preanestesia ya con la ecocardio ahí en la manito. Entonces, ¿usted qué va a buscar en esa ecocardio? ¿Cómo está esa fracción de eyección? Principalmente si está menor del 30% es cuando debo empezar a abrir los ojos. ¿Cómo está, pues si tiene o no hipertrofia ventricular izquierda, si tiene regurgitación mitral, si tiene un gradiente aórtico de más del 20 milímetros de mercurio? Si usted no encuentra nada de eso en su ecocardio, usted se puede ir muy tranquilo porque el valor predictivo negativo es del 97%. Eso quiere decir que a su paciente lo más probable es que le vaya muy bien. Listo, entonces ya habíamos hablado hasta esta parte de clase funcional. Dijimos, si tiene más de 4 metros, sea determinado por DASI más de 34 puntos, usted puede seguir con la cirugía. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa? Entonces, lo que les quiero dejar de esta diapositiva es que la guía nos dice: pare y piense. Pare y piense si esos test adicionales que usted le va a mandar le van a dar o le van a dar alguna información adicional a lo que usted ya conoce. Y después nos empiezan a hablar de esos biomarcadores que van a ser el ProBNP, el BNP y la troponina.
Si salen normales, váyase tranquilo para cirugía. Si salen anormales, usted ya debería considerar montar un staff multidisciplinario a ver si vale la pena realizar algún examen adicional de evaluación cardiovascular. Dentro de esos está pues la ecocardioestrés y el angiotac de coronaria. Y si ese paciente está dentro de este grupo de riesgo que tuvo las troponinas elevadas, pues hágale la vigilancia con troponinas porque probablemente pues tenga algo de injuria miocárdica, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen de los biomarcadores? ¿En qué está el valor de los biomarcadores? Los biomarcadores son buenos porque son poco costosos y son efectivos porque tienen un excelente valor predictivo negativo. ¿Cuáles biomarcadores tenemos? Todos conocemos ProBNP, BNP y las troponinas. ¿Para qué está hecho el ProBNP y BNP? Habla de estrés de la pared. ¿Para qué está hecha la troponina? Habla de injuria miocárdica. ¿Qué pasa? Que los puntos o valores de corte tomados para esos exámenes son puntos tomados a partir de estudios en los que se incluyeron pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, los puntos de corte que nos dan, que son ProBNP, perdón, de menos de 300 o BNP de menos de 92, son puntos de corte que se tomaron de una población de pacientes con enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando uno se va a este estudio, que es un estudio donde cogieron casi 40.000 pacientes, es un cross-sectional prospectivo, se dieron cuenta que el valor del ProBNP está influenciado por diferentes cosas. Una de ellas, el sexo. Otra de ellas, la hora en la que usted se toma el ProBNP. Otra de ellas, la edad. Entonces, por ejemplo, pues lo que ellos nos dicen en ese estudio es que si usted pone un punto de corte de más de 400 picogramos mililitro, más del 10% de los pacientes por encima de 70 años van a tener más de 400 de ProBNP sin tener ninguna enfermedad cardiovascular asociada y casi el 40% de los pacientes por encima de 80 años sin ninguna enfermedad cardiovascular avanzada van a tener también ese ProBNP aumentado. Entonces, cuando uno los manda, uno tiene que pensar qué espera que le va, pues cómo espera que van a estar esos péptidos, primero, y segundo, preguntarse, ¿eso me va a hablar más de la clínica? Si me sale un paciente que tiene un ProBNP de más de 500, pero el paciente no se queja de disnea, no se queja de dolor torácico, no tiene ningún hallazgo importante al examen físico, sí me va a aportar en algo pedir ese ProBNP en ese paciente. Listo. Entonces, hablando un poquito más específicamente del manejo de la enfermedad coronaria, todos sabemos que cuando hay una enfermedad coronaria, sea síndrome coronario agudo o un síndrome coronario, pues síndrome coronario agudo con elevación del ST, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST que se manifiesta como shock cardiogénico, como inestabilidad hemodinámica o tiene un puntaje de Grace de más de 140, o cuando tenemos un síndrome coronario crónico que tiene una obstrucción de, el tronco principal izquierdo en más del 50%, el tratamiento es la revascularización. Tenemos dos tipos de revascularización, tenemos la percutánea y tenemos la quirúrgica. ¿De qué se trata la percutánea? Es poner pues permeabilizar por medio de angioplastia esa placa aterosclerótica y dejar un stent que mantiene la permeabilidad y adicionalmente libera fármaco en ese sitio. ¿Cuál es el problema de estos stents? Que por un tiempo específico tienen muy alto riesgo trombótico mientras se da la reepitelización de ese endotelio después de que usted le puso esa parte del stent. Entonces, esos pacientes por ese alto riesgo trombótico toca ponerles una doble terapia de antiagregación, que suele estar dada por un inhibidor de la P2Y12 y por ASA, ¿cierto? Y esa terapia DAPT o si doble terapia de antiagregación suele tener un tiempo específico en la que tenemos que dar, que es el tiempo donde más elevado está ese riesgo trombótico del stent. Cuando uno estudia esto, pues lo que yo tenía previo conocimiento era un año terapia dual para todo el mundo, ¿cierto? Sin embargo, me devolví a las guías y la guía de síndrome coronario agudo sí dice un año para todo el mundo, pero en síndrome coronario crónico uno podría considerar con fuerza de la evidencia 1A que podría hacer esa terapia dual antiagregante solo por 6 meses, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema entonces? Tengo que hacer como un balance entre el riesgo trombótico del stent, cuando, pues, y por eso le estoy dando la terapia dual antiagregante, y el riesgo hemorrágico de ese paciente, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando yo me enfrento ante ese paciente que tiene doble terapia antiagregante, yo puedo tener tres escenarios. El primer escenario es un paciente en el que el riesgo trombótico, el tiempo de riesgo trombótico que dijimos, 1 año y 6 meses, ya pasó. En esos pacientes, ¿qué tengo que hacer? Determinar si el riesgo hemorrágico de la cirugía es
alto o no. Es decir, por ejemplo, si tengo una neurocirugía o si tengo pues una resección de transuretral de próstata, es decir, cuando el riesgo es muy elevado de sangrado, usted considera si suspender o no la aspirina, que es con la única terapia que él va a estar después de que ese riesgo trombótico ya pasó. Entonces, este es el escenario más fácil, el que uno más frecuentemente de pronto se encuentra. Sin embargo, cuando usted tiene una cirugía tiempo dependiente, si usted le acaban de poner un stent, a usted le tocaría decirle a su paciente, no, pues le toca esperar 1 año o 6 meses, dependiendo de por qué le hayan puesto esa terapia dual. Sin embargo, esta aquí del 2024 nos abre una primera gabela aquí. Nos dice, si usted tiene una cirugía tiempo dependiente con alto riesgo hemorrágico en la que tiene que suspender 1 o 2 de los manejos que tiene antiagregantes, usted podría considerar incluso después de 3 meses suspender esa terapia dual antiagregante. Entonces se abre una nueva gavela para esos pacientes cirugías pues sí, que necesitan una cirugía tiempo dependiente. Entonces acá la fuerza de la evidencia, si bien es 2B, tanto para síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico, usted puede llegar a considerar suspender esa terapia dual antiagregante. Ojo, esto ya se vuelve un punto de toma de decisiones multidisciplinaria donde tenemos que envolver, pues tener en cuenta al cardiólogo, tenemos que tener en cuenta al hemodinamista y es un paciente con el que yo estoy jugando con ese riesgo trombótico del stent con el que yo les estaba hablando y por eso cuando vayamos a hacer cualquier tipo de esta suspensión, tengo que estar en un lugar que tenga hemodinamia disponible las 24 horas por si en algún momento se llega a trombosar este stent, yo lo pueda llevar pues a hemodinamia. Sin embargo, si usted va a tomar esa decisión, usted ya sabe que está en un sitio que no tiene hemodinamia, pues que lo tiene que mandar a un sitio que tenga hemodinamia, que en el lugar donde usted está no se puede hacer ese procedimiento, ¿cierto? Listo. Hay unas condiciones clínicas y unas condiciones angiográficas que me hablan de un mayor riesgo de trombosis del stent. Dentro de esas está, por ejemplo, una FEBI menor del 35 o 40%, que tenga una diabetes con pobre control metabólico, enfermedad renal crónica, que ya se haya infartado varias veces, o también patologías pues, angiográficas. Eso quiere decir, por ejemplo, que el stent tenga menos de 2.5 milímetros, que tenga varios stents o stents en tándem, que tenga una enfermedad coronaria muy avanzada. Entonces, en esos pacientes, de pronto esa Gabriela que les hablé de 3 meses en cirugía a tiempo dependiente, pues no puede que no sea la mejor elección, ¿cierto? ¿Qué es otra cosa que nosotros por lo general no tenemos acceso, pero que deberíamos también conocer un poquito más? Desde el 2016 sacaron este estudio donde incluyeron casi 40.000 pacientes y lo que hicieron fue ver a todos los que les habían hecho PCI y mirar las complicaciones a largo plazo y que se dieron cuenta que además de otros factores, el tipo de stent que habían usado para hacer esa revascularización estaba directamente relacionado con las complicaciones y con la muerte de esos pacientes. Y uno muchas veces no se pregunta qué tipo de stent le pusieron a mi paciente. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Colombia hasta hace 3 años solo teníamos un tipo de stent, o hasta hace 3 o 5 años, pues, que era el de primera generación. El de primera generación, como podemos ver, tiene un riesgo trombótico alto hasta después de 6 meses en pacientes con las características clínicas o angiográficas que les había mencionado, e intermedio después de 6 meses. Sin embargo, cada vez más estamos usando los stents de segunda generación que miren que nos genera un tiempo protrombótico un poquito más cortico, una gabela un poquito más estrecha. Y a partir de ese punto es que nosotros podemos considerar, ve, mi paciente tiene una cirugía tiempo dependiente, tiene un CA, entre más rápido lo operemos, mejor le va a ir. Usted con ayuda del cardiólogo y del hemodinamista pueden decidir, ve, tiene un stent de segunda generación, el riesgo trombótico no es tan alto, podemos esperar solo 3 meses y usted puede hacer así pues ese procedimiento, ¿cierto? Ahora, hay pacientes que tienen cirugías que son tiempo dependientes o urgentes, por así decirlo, en los que usted no puede esperar, pero están en el riesgo trombótico del stent en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, que puede ser muy grave suspender esa terapia dual. Entonces, para eso, lo que las guías nos recomiendan es hacer tratamiento con inhibidores de la glicoproteína 2B3A, donde está pues lo que nosotros tenemos disponible es la infusión de tirofiban. Pero entonces acá obviamente estos pacientes también tienen un riesgo trombótico muy alto y si usted va a hacer una terapia puente con tirofiban es porque está en un sitio donde tiene hemodinamia todo el tiempo, porque el riesgo es que se le trombose ese stent. Sin embargo, si yo estoy en una institución que no cuento con hemodinamia, darme cuenta de ese paciente, no, tiene alto riesgo trombótico, no lo puedo tener aquí, remitirlo de manera prioritaria y que lo atiendan en el lugar donde sí pues, tienen esa hemodinamia, va a ser muy importante para no retrasar más ese manejo quirúrgico de estos pacientes, que es lo que por lo general pasa, se entorpece el proceso porque no hacemos de manera prioritaria las remisiones que hay que hacer.
Como yo sé que todo esto que les acabo de explicar es muy complejo y tiene como muchas gabelitas y hay que volverse a buscar la tabla del riesgo trombótico del tiempo, encontré esta herramienta que se llama Stent and Surgery, que es una aplicación. Esta es el QR para Android y este es el QR para Apple. Y ahí lo que les van a decir es, según el procedimiento quirúrgico y la patología de su paciente, cuál es el riesgo trombótico si está con terapia dual o si no tiene terapia dual y qué tiene usted que hacer con esa doble terapia antiagregante. Bueno, y entonces imagínense que mientras yo estaba haciendo esta charla, el 1 de abril salieron unas nuevas guías de síndrome coronario agudo. Entonces, quiero que, pues, hablando de la terapia dual antiagregante, en esas guías hay una recomendación que quiero que es en la que nos basemos específicamente, que es esta última que nos dicen, en los pacientes que van para PCI, es decir, se les va a poner un stent liberador de fármaco que tienen alto riesgo de sangrado, usted podría considerar hacer ese tránsito de terapia dual antiagregante a una monoterapia, sea con inhibidor de P2Y12 o con ASA, en menos tiempo, incluso un solo mes con la doble terapia antiagregante. Y entonces ellos, ¿cuáles son los pacientes que dicen que tienen mayor riesgo de sangrado? Nos hablan específicamente de pacientes que tienen cirugía mayor reciente o que tienen una cirugía mayor que no se puede retrasar. Entonces, una cirugía tiempo dependiente que la tengo que hacer rápido, la guía ya me dice, esos pacientes tienen riesgo de sangrado alto y usted puede considerar incluso hacer su terapia volante agregante solo por un mes, como lo vemos acá. Eso es en agudo, eso es en síndrome coronario agudo. En síndrome coronario crónico, las guías hicieron una recomendación, salieron en el 2024, pero no sacan específicamente como factor de riesgo la cirugía mayor cardiovascular, sino que nos dicen, use el riesgo mayor de sangrado. Hay unas calculadoras, hay una que se llama Paris, hay otra que se llama doble terapia antiagregante, usted lo busca así, y eso le dice el riesgo de sangrado y a partir de eso sí se puede modificar la terapia del antiagregante. Pero lo que a mí me parece que llama mucho la atención es que los cardiólogos pensaron en que la gente que va para cirugía mayor, que es tiempo dependiente, pueden suspendérsele o acortársele esa terapia de antiagregante y quedárselo con monoterapia para disminuir un poquito ese riesgo de sangrado, ¿cierto? Listo. Entonces, ya para terminar, pues, obviamente, cuando suspender cuál medicamento. Entonces, espérenme que esto acá. La terapia dual antiagregante, sabemos que la aspirina más o menos 5 días antes, el clopidogrel 5 a 7 días antes, el prasuplay 7 a 10, el ticagrelor 3 a 5 días antes, tener aquí la tablita para cuando uno le toque suspenderlo, saber cuánto tiempo antes debe suspender y qué hacer con el resto de manejo farmacológico que tienen esos pacientes de manera crónica. Entonces, el primer medicamento que todos conocemos, que es muy importante, que es las estatinas, no solo por la reducción de los LDL, sino también por esos efectos pleiotrópicos que tiene, se deben continuar todo el tiempo, nunca suspender. Incluso en los pacientes que no han recibido nunca estatinas por alguna razón, que tienen un síndrome coronario, que van para cirugía coronaria, iniciarlas en el periodo perioperatorio se relaciona con mejores desenlaces. Entonces los pacientes sí o sí tienen que tener sus estatinas de beta bloqueadores. Todos conocemos que no debemos iniciar un beta bloqueador menos de 7 días antes de la cirugía, pero si ese paciente viene con ese beta bloqueador más de 7 días, usted se lo deja porque eso también disminuye el riesgo de MACE. Distinto es el paciente que llegó con una falla cardíaca descompensada y el internista 3 días antes de la cirugía le puso el beta bloqueador como optimización de su terapia de síndrome coronario. Ese usted sí lo tiene que suspender porque se relaciona con el aumento del riesgo de la mortalidad. Acá, otra cosa importante, los ISGLT2, que sé que han sido fármacos controvertidos, que en los que estuvimos en el Congreso, cada vez están hablando más de eso. Ellos decían que de pronto considerar dejárselos a esos pacientes porque tienen un control glicémico muy bueno. Entonces nosotros no estamos en el contexto de un paciente diabético, nosotros le estamos mandando los ISGLT2 por el comportamiento o los beneficios que tienen a nivel de remodeling en el miocardio. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? La cetoacidosis euglicémica. La tenemos que suspender 72 horas sí o sí, porque en cirugía mayor nos va peor si le da una cetoacidosis euglicémica, perdón, que pues, que los desenlaces o lo que vaya a mejorar los desenlaces con el ISGLT2, ¿cierto? Y por último, los IECAS y los ADAs que nos dicen la guía, depende de usted para qué se lo mandó. Si usted lo tiene porque tiene hipertensión, sabemos que al suspenderlo el riesgo que tenemos es de hipotensión en el intraoperatorio, entonces considérelo no, pero si usted lo tiene para una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en esos pacientes sí considero dejárselos porque les va mejor con ese medicamento.
Listo. Entonces, para terminar, algunos mensajes claves. El primero es el antecedente de enfermedad coronaria es frecuente en el contexto de la anestesia. El segundo, la preanestesia es la piedra angular para reducir el manejo y es la parte donde más atentos tenemos que estar en estos pacientes. El tercero, la estimación del riesgo y de la clase y de la capacidad funcional son factores críticos a tener en cuenta. El cuarto es, cuando usted vaya a mandar paraclínicos, piense qué información adicional le van a aportar esos paraclínicos. El quinto es conocer muy bien el manejo antiagregante dual en esos pacientes y luego el manejo pues crónico que se les da. Y el sexto, recuerden que vamos a empezar a hacer un enfoque de manejo dual de terapia antiagregante teniendo en cuenta el riesgo de sangrado de esos pacientes. Y ese es el nuevo horizonte a donde tenemos que apuntar. Muchas gracias a todos.